Eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. En el capítulo 19, versos del 1 al 10. ¿Ok? El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Pueden estar en pie si su condición física se lo permite. Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Tenemos una linda asistencia en esta mañana y aquellos que también nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Zaqueo, un retrato vivo de salvación. Repito, Zaqueo, un retrato vivo de salvación. Y dice así la palabra del Señor: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Si han podido percatarse, en los pasados domingos hemos estado reflexionando en varios pasajes estrictamente del Evangelio de Lucas. Y entre esos pasajes pudimos apreciar la historia de varios hombres ricos, ¿verdad? Nos da la impresión, obviamente, en el estudio del Evangelio de Lucas, que precisamente uno de los nortes del Evangelio es precisamente hacer ese contraste, ¿verdad?, de lo que eran aquellos que por sus riquezas creían que son autosuficientes y que inclusive podrían ganar el favor de Dios aún de esa manera, mientras están aquellos, los desventajados, aquellos que nadie tiene ningún tipo de consideración sobre ellos. Algo muy propio de la sociedad contemporánea en la cual se movió Jesucristo. Pudimos apreciar de esas historias de los ricos, por ejemplo, algunos le dicen que fue una parábola, otros lo interpretan como un evento real, y fue la historia de Rico y Lázaro, donde este hombre rico, que hacía unos banquetes espléndidos por muchos días, y contrastaba con este hombre que estaba a las puertas de su casa, llamado Lázaro, que era muy pobre y que mendigaba. Y resulta que este hombre rico, según lo presenta la historia, era un hombre que era completamente indiferente. O sea, tenía la necesidad justo en las puertas de su casa y no hizo absolutamente nada, porque estaba muy distraído con su comodidad, estaba muy distraído con todo lo que él gozaba, así que no había tiempo. No tenía ningún tipo de empatía hacia aquel que estaba allí con mucha necesidad. ¿Qué sucedió? Pues precisamente cuando vemos en los evangelios, dice aquí que en esa historia que este hombre entonces le sorprende la muerte el mismo día que se la sorprende a este hombre llamado Lázaro. Y que entonces, como le titulamos a ese mensaje, lo que ocurre detrás del escenario, o sea, ya entonces las cosas se invirtieron a nivel eterno.
El rico vino entonces a lo que llama en esa porción el Hades y sufrió de un tormento terrible, mientras que en este caso Lázaro estaba en el seno de Abraham disfrutando su descanso. La otra historia que también nos llevó a nosotros, ¿verdad? Que coincide que también era un hombre rico, en este caso era lo que nuestra versión le llama el joven rico. Y este joven rico, pues a diferencia del otro rico de la historia, sin embargo, aparentemente tenía alguna sensibilidad religiosa. Este hombre, pues, tenía todas esas comodidades que pudo haber sido, ¿verdad? Y esto es pura especulación, pudo haber sido que haya multiplicado la herencia que le hayan dejado los padres, o sencillamente haya sido alguien que trabajó duro para lograr lo que tuvo. El asunto es que sí gozaba de esa comodidad, porque cuando los evangelios te hacen ese énfasis de rico, recordemos el contraste tan difícil que había en la cultura, ricos y pobres, no clase media. Y dice la Escritura que este hombre fue donde Jesús y le solicitó a Jesús, le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y habíamos dicho que posiblemente esa pregunta pudo haber sido para buscar información o pudo haber sido para buscar confirmación. O sea, aquellos que buscan información honestamente quieren saber qué es lo que necesitan hacer para tener en este caso vida eterna. Pero hay otros que sencillamente pues es que buscan confirmación. ¿De verdad tú crees que yo necesito algo? ¿Tú crees que haya algo adicional que deba hacer? Porque la verdad es que yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Yo soy una persona que es muy exitosa en la vida. Lo más seguro es que era un hombre, un buen ciudadano. O sea, una persona que socialmente no representaba un peligro para nadie. Y él pues entonces dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, luego de que ya él le había dicho que había cumplido todos los mandamientos, él le dijo: una cosa te falta, dale todo lo que tú tienes a los pobres y ven y qué, y sígueme. Allí entonces puso el Señor el dedo en la llaga, porque este joven rico prefirió irse triste, pero no soltar un centavo. Lo que implicaba que aún dentro de él, aun cuando él se consideraba justo, aunque él se consideraba como que había cumplido toda la ley, sin embargo, él estaba cautivo a la avaricia, él estaba sujeto en esclavitud al pecado, al Dios Mamón, como le llaman en las Escrituras, al Dios de las riquezas. Él pensó mejor gozar de los deleites temporales que traía esa posición, que sencillamente lanzarse a la eternidad siguiendo a Jesucristo. Entonces de allí viene la pregunta, porque Jesucristo mismo reacciona y dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No dice imposible, sino qué difícil. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, y a la verdad es que eso es una explicación bien radical y bien contundente. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. A lo cual uno de los discípulos o los discípulos le preguntaron: si es así, Señor, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y Jesús le contesta: lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Precisamente hoy en la historia que vamos a reflexionar se cumple lo que Jesucristo le contestó a los discípulos. Lo que es imposible para los hombres, o sea, en términos de que un rico pudiese realmente tener sensibilidad espiritual y estar dispuesto inclusive de desprenderse de algunos bienes materiales con el fin de glorificar a Dios, con el fin de tener una relación con Dios, eso que parece imposible, sin embargo, se hizo posible en este caso de la historia de Zaqueo. Así que tenemos una buena historia dentro de todos los demás historias de los ricos de Lucas. Uno que fue indiferente ante la necesidad de aquel que estaba a la puerta de su casa. El otro que prefirió mejor irse perdido, pero disfrutar de lo que tenía a nivel temporal en lugar de seguir a Cristo. Sin embargo, aquí había un hombre que aún pese a las riquezas, por encima de su apego a lo terrenal, tenía, por causa de la obra
maravillosa del Espíritu Santo, una visión, un anhelo de abrazar lo que es que eterno. Así que en esta tarde, por eso le hemos titulado Zaqueo, un retrato vivo de salvación. O sea, un retrato vivo implica que nos da a nosotros, a través de esta historia, una idea acerca de cómo realmente ha de reaccionar, ha de proceder todas aquellas personas que legítimamente tienen un encuentro con Jesucristo. Porque yo le aseguro, mis queridos hermanos, que en algunos círculos el joven rico lo hubieran bautizado. Yo le aseguro que en algunos círculos lo hubieran no solo bautizado, sino que en 2 semanas lo hubieran hecho parte de la junta directiva, especialmente en la administración. Y el pastor le hubiera dado un infarto a los 3 meses. ¿Por qué? Porque tú pones a alguien que todavía no ha crucificado su avaricia, va a ser un gran obstáculo para el reino de Dios. Porque luego va a administrar los recursos del reino como si fuera su propio negocio. ¿Y qué sucede? En nuestro contexto, el que aparezca un joven rico y diga, pastor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, bingo, este hombre está sensible a las cosas de Dios. Wow, tremendo, pues mira, tú tienes que creer en Jesucristo y esto y aquello. Y dice, pues también yo quiero eso, sí, también, fantástico, ¿qué debo hacer? Pues mira, repite conmigo esta oración. Y le repitió la oración. Ok, este muchacho se convirtió, miren qué bendición. El dueño de la compañía de sombreros y todos son calvos. O sea, ese hombre, a la verdad es que va a ser de bendición para la iglesia. Hasta que un día le tocas el tema de arrepentimiento. Hasta que un día le toques el tema que Jesucristo mismo dice, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta el día que le toques su Dios, que es el dinero. Todo va a ir bien hasta que tú le toques ese Dios. Y allí entonces se va a reflejar realmente en dónde está su adoración. Él ha querido a Jesús como muchos han querido a Jesús como algo que les falta. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos, Jesucristo no es algo que nos falta, es todo lo que necesitamos. O sea, Jesucristo no es un accesorio a nuestra vida. O sea, la fe en Jesucristo no es algo que yo digo, oye, ven acá, yo soy buen padre, soy exitoso en los negocios, yo soy esto. Lo único que me falta es estar en una buena iglesia, para que entonces de verdad yo sea el hombre ejemplo de la sociedad. Así que entonces la mentalidad de este tipo de personas es que ellos añaden a Cristo a su vida. Y la Biblia no me dice a mí que es que yo añado a Cristo a mi vida, sino que mi vida muere en Cristo por causa de su muerte en la cruz y yo resucito nueva vida en la resurrección de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No solamente el pecado que me avergonzaba y me separaba de Dios, eso ya está lejos y el Señor ya lo ha quitado y somos nueva criatura, pero también implica que entonces nacemos a una nueva, con unas nuevas motivaciones, con una nueva agenda. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces todas las demás cosas caen en su justa perspectiva. Adoro al Señor, sí, disfruto de las bendiciones que Dios me da, en términos de los esfuerzos y del fruto del trabajo, disfruto a la familia, pero no hay idolatría de las bendiciones de Dios, sino que hay adoración al Dios que me permite tener todas estas cosas. Y aún más, y si algún día Dios en su prerrogativa soberana decidiera quitármelas, yo sigo adorando a Dios. Como fue el caso de Habacuc y fue de los otros personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque mi tesoro es Cristo. Todas las demás cosas son buenas, pero mi tesoro, o sea, de lo cual gira mi vida, de lo cual yo inclino mis rodillas, de lo cual realmente me hace vivir satisfecho, pleno y en contentamiento, es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es eterno, Jesucristo es permanente, todo lo demás va a dejar de ser, pero solo Jesucristo siempre que permanecerá, y así también todos los que confían que en Él. Aquí, si nos vamos a la historia del Evangelio, en el capítulo 19, pues de nuevo está Jesús,
y lo hablamos en los estudios del pasado miércoles, que es parte de la visión de lo que tenemos como iglesia, de imitar el aspecto encarnacional de Cristo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Jesucristo no estaba solamente en el plano cósmico mirando la tierra y dijo, déjame ver cómo salvo a estos perdidos. Y entonces se quedó allá dilucidando cómo lo iba a hacer y desde allá hizo todas las cosas. No, Jesucristo obedeció al Padre en el plan perfecto desde la eternidad, pero Jesucristo se encarnó. Lo hermoso, mis queridos hermanos, y yo le invito a que haga esa reflexión devocional y teológica. La encarnación de Cristo nos comunica muchísimas cosas. Más que el aspecto de la celebración de la Navidad o el aspecto mismo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Hay más mensaje en esa encarnación. Implica que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que Él se despojó a sí mismo. Se humilló. O sea, Cristo que estaba en gloria, Jesucristo que estaba en majestad, se humilló. Él se encarnó. Eso es un acto de humillación. Y no solamente el acto en sí mismo de encarnación es humillación, sino que lo hizo porque, como dice el autor de los Hebreos, Él quiso ser semejante a todos aquellos de los cuales Él iba a salvar. Él participó de sangre y carne. Él participó y estuvo expuesto a tentaciones. Él participó de lo que es el sufrimiento, lo que es la tristeza. Él experimentó en su cuerpo la traición. Él experimentó en su vida y vio empáticamente la necesidad de la gente. Él no solamente lloró ante la muerte de Lázaro, sino también lloró cuando vio a Jerusalén que estaba perdida. Y no lloró como aquel que estaba airado, sino como aquel que realmente amaba. Eso se llama encarnación. Él se metió donde estaba la gente. Y hoy día tenemos al Señor presente en medio nuestro por el Espíritu Santo, que está no solamente en nosotros y en el mismo seno de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que se encarna, es precisamente eso. Como dice en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, o sea, Jesús fue a los lugares. Jesús no puso una capilla y puso un sign y dijo, vengan todos acá. Y claro que Él como Jesucristo, como Dios, con su voz autoritativa, con su autoridad, Él hubiera dicho como le dijo a Mateo, sígueme, y rápido deja todo y le sigue, claro. Pero Él no, Él fue y los buscó y ven y sígueme. Pero ¿dónde encontró a Mateo? Donde estaba haciendo su trabajo. ¿Dónde buscó a Pedro? Donde estaba haciendo su trabajo. ¿Dónde encontró a Felipe y a Natanael, como lo apreciamos en Juan capítulo 1, cuando él fue a Galilea? O sea, él fue a los lugares, él penetró. Y entonces dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí hay dos características de Zaqueo. Una que nos puede, dependiendo cómo tú lo veas, puede despertar tu admiración, pero otra que puede despertar tu desprecio. La que puede despertar tu desprecio es la primera, jefe de los publicanos. Pues estos eran los que se encargaban de los taxes, de los impuestos. A nadie le gusta aquellos que te ponen la mano en el bolsillo. Y aún más que de acuerdo a la historicidad de estos publicanos, estos no eran solamente los que le colectaban los taxes, sino que a veces colectaban muy por encima. Se les consideraba ladrones porque ellos se hacían ricos por tasar por encima, cobrar más de lo que era justo. Así que imagínense, Zaqueo no era popular allí. Pero para alguien que quiere ser rico, no le importa ser popular. Lo que quiere es ver su cuenta bancaria y decir, me odian pero tengo 10 millones. Que se fastidie. Envidioso. Yo estoy cómodo, allá tú. A ellos no les importa eso. No les importa que los odien, no les importa que los vituperen, no les importa que le den al avaricioso. Su consuelo está en que él pueda ver su cuenta de banco y hacer un repaso de todas las propiedades que tiene y decirle, olvídate de eso, que me odien todo lo que quieran. Yo estoy bien. El individualismo.
aun cuando el resultado de esa prosperidad que tú tienes haya sido bajo engaño. Que de hecho lo pudimos apreciar en la lectura que iniciamos, que él engañó a la gente. Él parte de sus riquezas obedeció al fraude, a engañar a la gente. Pues esa parte de publicano no es admirable. La parte de rico algunos la pueden admirar. Pero la manera en que se hizo rico no debe ser admirable por ningún creyente. En el verso 3 dice entonces, sin embargo, estas cosas que parecían tan difíciles, un hombre aborrecido por la sociedad, pero un hombre al mismo tiempo que de acuerdo al Evangelio de Lucas en su generalidad considera a los ricos como completamente indiferentes y insensibles. Sin embargo, este hombre tenía una sensibilidad. Y son sensibilidades que procuraba ver a Jesús. Y ahora que quiero hacer entonces entrar a las enseñanzas de este hermoso texto, que nos va a permitir apreciar a Zaqueo como un retrato vivo de salvación. Lo primero que podemos apreciar de Zaqueo como un retrato vivo de salvación, ¿sabes cuál es? Primeramente, su disposición de ver a Jesús. Escuche bien, su disposición de ver a Jesús. Usted me dirá, pero el joven rico quiso ver a Jesús. No, él no quiso ver a Jesús. Él quiso preguntarle a Jesús para que le confirmara cuán grande era él. Porque lo que no vio venir el joven rico es que Jesús le dijera, qué bueno que tú has cumplido todos los mandamientos, cosa que no era real, pero te falta algo, dale todos los que tienen a los pobres y ven y sígueme. Y dijo, esta yo no la veo venir, esa no. Y a lo mejor encontró luego otro maestro, un rabí que le dijo, pero ¿qué es eso que te está pidiendo a ti? Que tú le des las cosas que tú tienes a los pobres. Y eso no es parte de la salvación, eso es una mala teología. Y siempre vas a encontrar a alguien que te va a acariciar el oído. Y ciertamente la salvación no es por tú darle tus cosas a los pobres. La salvación no depende, no es eso jamás. El evangelio es que tú mueres completamente a ti, es mucho más que eso. Es que ya lo que antes realmente era tu Dios, era lo que te controlaba y que era un obstáculo para ser generoso y ser de bendición a los otros, porque algo que debemos entender es que como iglesia y como individuos que profesamos el cristianismo, somos las manos y los pies de Jesús aquí. Que muchos me han dicho, personas no creyentes me dicen, ay mira, si Jesucristo caminara en la tierra yo lo seguía. Y le digo, si es que está caminando. Me dice, ¿a través de quién? Yo, la iglesia. Y él me dice, uy, pero que esos caminan feo. Y dije, sí, caminan feo, ¿sabes por qué? Porque no han entendido que nosotros representamos a Cristo aquí. Que Jesucristo quiso estar en Walton, New Jersey, en este sector. ¿Y cómo pasó por esta comunidad? Estableciendo esta iglesia aquí. Y ha hecho presencia para bendecir a los demás. Y la iglesia tiene que entender eso. O sea, estamos en el lugar que estamos geográficamente, no es simplemente para tener una reunión dominical o tener entrenamientos bíblicos, sino que es el lugar donde Dios ha dicho y posiblemente hasta respondió el clamor de personas que dijo, Señor, visítanos. Pero el Señor ha establecido en este tiempo que es a través de iglesias que Él está ahí. De sus hijos, de su familia. Gloria a Dios. Entonces, Zaqueo fue diferente en este aspecto al joven rico. Ni mencionar al hombre de la parábola o de la historia de Rico y Lázaro, porque ese ningún interés tuvo. Este hombre tuvo una disposición de ver a Jesús. En el verso 2 dice que, ¿verdad?, que este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y ricos. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué sabría él de Jesús? Bueno, la fama de Jesús había corrido por todos esos lugares. Pero aparte de la información que había recibido, obviamente, el texto no lo dice, pero yo lo puedo decir sin temor a equivocarme, porque es parte de todo el consejo de Dios. El Espíritu Santo estaba trabajando en él. Dios estaba inquietando. Si usted está hoy en los caminos del Señor, es porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en usted. Nosotros no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Él. Dios trabaja en nuestras vidas y nos va atrayendo a su presencia. Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mire, mis queridos hermanos, este hombre
no importando los obstáculos y no importando la opinión de los demás, fue a ver a Jesús. Y usted dirá, pero pastor, ¿de dónde usted saca de la opinión de los demás? Bueno, le voy a decir algo. No es nada glamoroso ver a alguien enganchándose a un árbol para ver a otro. Si tú eres un hombre rico, pierdes, como decimos en Puerto Rico, el caché. O sea, no es nada glamoroso, tú rico y todo, y tú tienes y dices, ay Dios mío, yo quiero ver a esto, pues me voy a enganchar encima de la verja. Vamos los otros mirando y dicen, adiós, este hombre rico se le fue, oye, se le fue el caché. ¿Qué hace trepado en esa verja? ¿O qué hace trepado encima de ese carro? O trepado en lo que sea. Él no le importó ni lo que otras personas pudieran opinar. No importaba los obstáculos. Él buscó una solución para su impedimento y la encontró en un árbol sicómoro, un árbol muy común en esos tiempos y en esas regiones actualmente. Y se trepó allí y ya está. Porque cuando tú quieres hacer algo, lo haces. Cuando tú quieres hacer algo, lo haces. Miren, yo he visto en internet, me han enviado charlas de estas de algunos de testimonios de motivación y todo ese tipo de cosas. Y ciertamente, pues yo creo en la predicación del evangelio, pero escucho a veces esos testimonios, especialmente de personas con impedimentos. Y uno de los que me ha llamado la atención, yo he visto personas sin piernas con unos problemas en una extremidad de brazo y sin embargo hacen ejercicio todos los días. Y los que tenemos dos brazos, dos piernas, solamente las utilizamos las manos para llevarnos más alimento a la boca y el estómago para albergar más calorías y crecer y expandirnos. O sea, gordo. Y entonces los saludables ponemos 20 excusas para no ni siquiera sacar 20 minutos al día de hacer un poquito de ejercicio para el beneficio de nuestra salud. No lo hacemos. Porque decimos, ay no, es que esto y aquello, ay es que yo no tengo tiempo. Sin embargo, personas que son privados de algunos de las piernas o son privados de un brazo, se ejercitan. Otros sencillamente no van a estudiar a las universidades o dicen, ay, es que está muy caro, ay, es que todo está tan difícil. Entonces, yo le voy a decir algo, uno puede encontrar todas las excusas, puede encontrar en el gran libro de excusas todo lo que no queremos hacer. Pero de lo que queremos hacer también podemos encontrar muchas excusas. Y ha habido personas muchos que han logrado profesiones y han venido de familias pobres. Y han utilizado posiblemente el deporte para conseguir becas. Lo que sea, el asunto es que querer es poder. Otro hubiera dicho, yo treparme en ese árbol. Bueno, fíjate que alguien me cuente de Jesús, yo no voy a ir allá. Yo no voy a ir allá, no me voy a trepar ahí. Pero Zaqueo, por el impulso del deseo, de la disposición de ver a Jesús, lo hizo. Eso me recuerda a otros personajes de las Escrituras, como por ejemplo Jesús estaba en casa de unas personas allí, estaban hablando y de momento interrumpe la reunión una mujer. Una mujer. Y no solamente mujer de acuerdo al contexto tan patriarcal que había en ese momento, sino que entra y ella toma un alabastro de perfume bien caro. Así lo describen los evangelios. Y lo quebró y se lo ungió a Jesucristo con eso. Inmediatamente saltó uno y dijo, qué desperdicio. Se pudo haber tomado ese perfume, se pudo haber vendido y darle todo eso a los pobres. Y el que lo dijo fue Judas, hipócrita. Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Siempre hablan los que no deben hablar. Pero Jesús, que lo conocía, dijo, mira, estate quieto, sabes que a los ricos, a los pobres siempre los tendrán entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y lo que hizo esta mujer va a ser recordado donde quiera que se predique este evangelio. En otras palabras, lo que está diciendo, él no está allí pasándole la mano al derroche, no. Él lo que está viendo es la intención de una mujer que quiso expresar su adoración, que quiso expresar su agradecimiento y su amor de una manera espontánea y dándole lo mejor a Jesucristo. Y Jesucristo lo que vio fue eso. La disposición de ver a Jesús. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
La intención era simplemente verlo. Pero había tanto deseo en su corazón que obtuvo más que simplemente el verlo. Él fue visto por Jesús. Fue visto por Jesús. Lo dice en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Zaqueo recibió más de lo que esperaba. El texto no me dice que él se trepó en el árbol para llamar la atención de Jesús. No, él se trepó en el árbol porque no podía verlo. Pero él obtuvo más de lo que esperaba, porque entonces Jesús dijo: qué bueno, estás ahí, pero yo te pido que desciendas, porque ya no es cuestión de que tú me veas desde un árbol, yo voy a estar en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que lo segundo que queremos exponer en este Zaqueo como un retrato vivo de salvación no es solamente su disposición de ver a Jesús, sino la reacción al escuchar a Jesús. Dice en el verso 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6, entonces como subió, bajó y le recibió gozoso. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Mis queridos hermanos, ¿puede haber alguien que legítimamente haya tenido una experiencia de salvación con Jesucristo y no tenga gozo? Para mí lo que no debe producir gozo es lo contrario, no tener una experiencia con Jesús. Oh, mis queridos hermanos, encontrar o haber sido encontrado por el dador de la vida, de aquel que da el significado a mi vida, a nuestra vida, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que ciertamente nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver todas estas cosas, pero óigame, al mismo tiempo de toda esa experiencia, sin embargo, viene un gozo porque te acerca a Cristo. Y más que nada porque Él mismo te dijo: no, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Oh, mis queridos hermanos, aquellos que Dios está trabajando en sus vidas, cuando el Señor le dice: yo quiero posar en tu casa, eso es motivo de gozo. Posar, yo voy para tu casa. Yo voy a estar en el seno de tu hogar, allí incluye a tu familia. Yo voy a estar allí. Yo estoy de pasada y una multitud busca, me está oprimiendo. Otros quieren buscar solamente por aspecto de sensacionalismo, otros realmente sí. Pero en tu caso, yo voy a ser exclusivo, yo voy a entrar a tu casa. Y todo lo que tú me quieras preguntar, pregúntamelo. Qué hermosa oportunidad. Gloria a Dios por eso. Aquellos que tienen una experiencia de salvación, mis queridos hermanos, tienen gozo. Yo lamento yo le digo algo, mis queridos hermanos. Yo sé que algunos que vean esto en video luego se pueden ofender y enviarme email de odio como lo han hecho, pero más de casi 40 años en el Evangelio, yo no he entendido esa gracia desgraciada que están predicando algunos. No lo entiendo. O sea, es como si procuraran que ellos te dicen: no, Cristo te salva por gracia, pero tú siempre tienes que estar enojado por todo. Tienes que ocupar el lugar del perro de tu casa, tienes que estar ladrando todo el tiempo. No hay gozo. Y te sientas con ellos y lo único que están buscando es a ver en que ellos creen que tú estás fallando. Pacheco, ¿por qué tú eres calvo? ¿Es por moda o porque Dios en su soberanía me hizo calvo? Ah, pues está bien, ahí sí. Y esto y aquello. Y entonces, todo es un rebuscar. Y tú dices: Dios mío, pero si el Señor nos libró de los fariseos, ¿por qué hoy se están entrando así? ¿Por qué otros espían tu libertad para buscar cosas? Y hay veces que yo he oído discusiones y las he visto en las redes sociales de tonterías, que yo digo: Dios mío, pero esto no es el Evangelio. Y yo me pregunto, yo digo: Señor, y la gente que nos ve, ¿qué va a decir?
Y estar en la iglesia es estar peleándose entre ellos así, porque aquel canta himnos y aquel no canta himnos, porque aquel tiene una dama cantando al frente, pero no, aquel no debe tenerla. Entonces, todo es una cosa que tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, no nos ponemos en el lugar de aquel que está fuera, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, que está inmerso por causa de su pecado en la ignorancia del ocultismo y todo ese tipo de cosas. No tenemos ninguna consideración en ellos. Ellos no tienen conocimientos teológicos, no tienen nada. Lo único que ellos nos ven es no hablando del evangelio, sino darle una exhibición de cómo saber pelear. Recuerdo que algo que me impactó hace un tiempo atrás fue un joven de high school. Y comenzamos a conversar. Él me puso una conversación larguísima, el muchacho. Parecía que en ese día tenía necesidad de hablar con alguien. Pero hablamos de muchas cosas y él era el más que habló. Yo casi no participé de la conversación. Lo único que participé en lo que él me dijo, óigame, ¿y a qué usted se dedica? Y yo dije, yo soy pastor. Ah, pastor, eso es como un cura. Él no sabe. Y yo digo, bueno, en oficio sí, porque yo tampoco puedo reclamarle al muchacho que no sabe mucho, hacerle toda una explicación de que yo no soy célibe y ellos sí. No, yo digo, bueno, en función es algo así. Pero sí, me dice, usted no parece eso. Y yo, anda, de verdad. No, porque tú te ríes. Él me lo dijo así. Y yo digo, ¿en serio? Y me dice, no, yo he conocido de estos pastores que no se ríen. Y siempre están enojados. Mi mamá iba a una iglesia y el pastor siempre estaba enojado. ¿De verdad tú eres pastor? Y yo, sí. ¿Y por qué te ríes? Bueno, porque, no sé, porque las cosas que tú dices son chistosas. Me dice, ¿y eso no es pecado? Bueno, tú has dicho algo inmoral. Y me dice, no, yo no. Es que da la impresión que a ustedes como que les molesta con ojía. Y yo, bueno, a ellos, déjalos ellos aborrecidos. Yo creo en el gozo que el Señor me da. Y le hablé del evangelio. Hermano, a mí me preocupa esa imagen que le estamos dando. Porque la imagen que él ve no solamente es la que vivió su familia, sino la que él ve en los círculos de las redes sociales de los evangélicos. Zaqueo, gloria a Dios, que no se encontró con un líder religioso, se encontró con Jesús. Gloria a Dios, men. Y cuando a mí me dicen, mire pastor, a mí me ha decepcionado mucha iglesia, pues pon la mirada en Jesucristo, brother. Hay algunos seguidores que se le ha ido la mente para otro lado, pero no te creas, hay siempre un pueblo que ama a Dios, que mira a Jesucristo. Míralo solamente a Él, que Él sea el que te cautive. Y cuando a ti te cautiva Jesucristo, todas las demás cosas en tu vida van a ir cayendo en su lugar. Pero lo que va a caer en su lugar es lo importante, no las tonterías. Yo no creo que Dios le va a decir a alguien, no, ahora no te rías más nunca. No, hombre, no. Yo creo que vamos a estar una eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, la reacción al escuchar a Jesús, el gozo. Aquellos que tienen un encuentro personal con Jesucristo, tienen gozo. Tienen gozo. ¿Por qué? Porque ahora venimos a lo tercero. Y es que dentro de este retrato vivo de la salvación, Zaqueo también dio una expresión de arrepentimiento. Y miren lo que las palabras que escogí para esto. Expresión de arrepentimiento. No es que él dijo, no, mira, yo me arrepiento. Sí, está bien. Es que él evidenció el arrepentimiento. Porque dice aquí, y en este caso el texto no nos dice que fue Jesucristo el que le solicitó que hiciera eso. No. No fue como el caso del joven rico. No. Aquí fue que entonces Zaqueo, puesto en pie, porque en el verso 7, miren lo que hacían los religiosos. Al ver esto, todos murmuraban. Eso viene con el package. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A eso es que vino Jesucristo. Yo le di gracias a Dios que Él visitó mi vida y me salvó. Yo le di gracias a Dios que Él me recibió y me perdonó. Porque yo sé que para muchos religiosos yo no hubiera podido entrar ni siquiera al patio de la iglesia. Pero Él me recibió, me escogió, me llamó por su gracia.
Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces a muchos se les olvidan luego de mucho tiempo en el Evangelio que ellos también son pecadores. Y que el Señor los sacó de inmundicias y hasta peores que otros. Y se vuelven insensibles como la parábola que Jesucristo dijo del perdón. Que a un hombre se le perdonó una deuda grandísima. Y cuando él le tocó perdonar a otro que era de menor cantidad, lo que hizo fue que lo agajó por el cuello y lo quiso asfixiar. Y nosotros no estamos llamados como líderes cristianos a asfixiar a otros. Estamos para llevarle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Que es fe, que es gracia y que es arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento que se dice de la boca para afuera. Porque muchos pueden decir, mira, yo me arrepiento, yo esto. Ok, ¿Y? En este caso, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, es aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús no se lo pidió y él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Esto me recuerda como en Hechos capítulo 5, que habla que la iglesia primitiva estaba gozando una comunión tremenda, todos perseveraban, estaban en comunión y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero había una pareja llamada Ananías y Zafira. Entonces el asunto es que de acuerdo al contexto del libro de los Hechos, había alguien en la misma iglesia que él voluntariamente, no fue que los apóstoles se lo dijeron. Él vendió sus propiedades y venía y del precio de esas propiedades le daba a los necesitados de la iglesia. Pero eso fue algo de él. ¿Y qué vino? Ananías y Zafira dijeron, no sé, de alguna manera dijeron, pues mira, no sé si los hermanos están bien agradecidos con él, pues déjame hacer lo mismo. Pero el asunto fue que ellos, en este caso esta pareja, lo que quiso fue que aparentar que lo daban todo cuando no era cierto. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue entonces que vendieron la propiedad y sacaron una parte y la dieron a los pobres o a los necesitados. Fantástico. ¿Qué ocurre? El pecado de ellos no fue ese, no fue que no lo dieron todo. Es que ellos quisieron aparentar y proyectar que lo dieron todo cuando no era real. Cuando Pedro entra ahí y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ustedes se dejaron tentar por Satanás para que le mintiesen al Espíritu Santo? La propiedad es tuya y tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Tú pudiste o haberte quedado con todo, no hay problema, o haber hecho lo que tú hiciste, pero tratar de dar la impresión de que lo das todo cuando no es, hoy caerán muertos. El Señor los disciplinó. Ahora, ¿por qué fue tan riguroso? Porque el Señor quería preservar a la iglesia primitiva de lo que ya lamentablemente es parte casi hasta de la cultura evangélica occidental. Y es el tratar de proyectar lo que no eres. Oh, hermanos, sean fieles a sus esposas, sí, porque aquello y la otra conferencia dijo esto y aquello, y después resulta que tú tienes otros amantes. No, hermanos, hay que liberarse del amor al dinero y esto y aquello, y tengo 4 casas y 6 con piscinas y gente que me da masaje en la espalda antes de tirarme a la piscina. Entonces ven acá, atacas cosas que para ti son buenas. Pues mira, sé sincero, a ti te gusta y exhorta a los demás que vivan así. Eso se llama consistencia y honestidad teológica. Pero no vengas a decirle a los demás que vivan vidas austeras como predicador o como líder evangélico y tú no eres modelo de eso. No. Eso se llama inconsistencia. De lo cual el Señor nos quiso librar, porque de esa era el problema de los fariseos y los líderes de la ley. ¿Sabes por qué? Mateo 23, ¿qué dijo Jesús? Miren, todo lo que ellos digan, escúchenlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Yo he dejado de ir a algunas conferencias por eso, hermano. Pastores, sean contentamiento, porque ponen la voz número 3, contentamiento. Y no, usted no puede ser avaro, usted no puede ser aquello, lo otro. Y cuando yo me voy en mi Toyota Prius alquilado, con mucho esfuerzo, él sale en un Lexus nuevo.
Y digo en mi inglés, en mi broken English, what is wrong with this picture? No, varones, ustedes tienen que ser modelo y no pueden dejarse cautivar por el materialismo del mundo. Y yo fui a verlo en una habitación Monterrey con 5 pastores que no pudimos pagarnos una habitación y está uno durmiendo en el piso, otro acá. Y él se está quedando unos 5 estrellas. Wow, con una Escalade. What is wrong with this picture? Vente a dormir con nosotros acá, bro. Vente, bro. Vente. Ahí hay espacio en esa alfombra para ti también. Bro, vente, de verdad. Vente. Duerme con nosotros acá. ¿Pero qué? Pero no. You know. Entonces, ¿qué? Lo que Dios nos pide realmente es una expresión de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Qué hizo Zaqueo? Espontáneamente. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿La salvación llegó a esa casa porque él dio a los pobres? No, porque evidenció arrepentimiento. Porque en otras casas a lo mejor el problema no es riqueza, es otras cosas. No, los problemas del ser humano no todos son la avaricia, no todos, cada cual tiene su propia cautividad, su propia cárcel, de la cual Cristo te quiere liberar. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos los libera de la lujuria, otros los libera de aquello, otros los libera de otro. El asunto es que se evidencie dentro de todo eso, no solamente en que yo digo que me arrepiento, sino que me arrepiento legítimamente y hago restitución. Restitución. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Para culminar, mis queridos hermanos, Zaqueo un retrato vivo de salvación. Zaqueo no se salvó por darle las cosas a los pobres. No. Él le dio a los pobres porque se había salvado. Y quiso restituir a los que le había defraudado, enviándole un mensaje. Mira, yo fui un tramposo, yo te engañé, pero quiero que sepas que yo cambié. Toma, aquí está. Perdóname. Restitución, arrepentimiento. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Ese es el cambio que el Señor opera en nuestra vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, como dice en Isaías, nos encontrábamos como ovejas descarriadas, todos. Pero Él cargó el pecado de todos nosotros en Él. Isaías capítulo 53. Que Dios nos permita no solamente vernos a la luz de este hermoso retrato, sino también cuando nos encarnemos en la comunidad y estemos llevando el Evangelio, podamos verlo desde esa perspectiva. Podamos ver que así como Dios nos sacó a nosotros, también está sacando a otros de su pecado y de todas las ramificaciones que trae el pecado, que es ignorancia, tantas cosas, pero que sea la hermosa representación de quién es Cristo a este mundo. Dios es bueno y para siempre que es su misericordia. Eres bueno.